moltes gràcies per haver vingut. És un acte organitzat pel Grup Arxipèlag Comarcal, que som un grup de gent de diversos pobles, anava a dir de la comarca, però arriba a diverses comarques. I avui hem organitzat una xerrada a les Coves que va venir amb les Piqueres i una xerrada a Sant Mateu, i aquesta és la tercera que fem. Hem convidat a Gregorio López Sanz, que és professor de Política Econòmica de la Universitat de Castella-La Manxa i és el coordinador del Consell Científic d'ANAC. ANAC va néixer com un moviment internacional l'any 98 a França com un grup de pressió per aconseguir la introducció d'una taxa a les transaccions financeres internacionals, coneguda popularment com taxa Tobin. Al desembre de l'any anterior, el 1997, en plena crisi financera asiàtica, Ignacio Ramonet havia escrit en un editorial de Le Monde Diplomatique en el qual promovia l'aplicació d'aquesta taxa i la creació d'un col·lectiu de ciutadans que actuaren públicament per aconseguir-la. Ramonet denunciava que la globalització havia construït el seu propi estat amb el seu aparell, xarxes d'influència i d'acció completament independents de la societat. Un poder que actuava desestructurant les economies nacionals, menyspreava els principis democràtics i pressionava els estats exigint més i més beneficis. I tot això ho feia augmentant les desigualtats socials. Aquesta és un poc la història d'ANAC, que sorprendent l'any 2000, a Espanya se va formar l'any 2000, no? I, com ja he dit, Gregorio, com jo, per als amics, és el coordinador del Consell Científic d'ANAC. Jo l'únic que volia dir és que hem parlat amb més gent perquè vinguera a fer xerrades, hem tot una disponibilitat, però i volem agrair la seva disponibilitat absoluta a l'horari, com vinguérem, al poble de fora, si era del matí, si havien que canviar, perquè va coincidir en una manifestació que se fa avui a Castelló, en què se reivindicaven totes les injustícies que estan passant, i inclús ens va plantejar si podíem canviar i també va mostrar la seva disponibilitat absoluta i això és el que volia agrair. Us deixaré. La xerrada portava aquí algú sabut tot, lo de sortir de l'euro. Muchas gracias a todos por vuestra presencia así, esta vesprada. También a saludar a la Arxipèlag por la segunda invitación. Y ahora ya continúo en mi lengua madre, pero podéis formular las preguntas en valencià, que yo gustosamente os entiendo y me agrada. Bueno, pues lo primero es gracias por venir porque está la tarde, tampoco hay muchas opciones que hacer en el parque de la población, ¿no? Y en casa, pues seguro que si estáis viendo la tele, pues a lo mejor también os animáis a salir porque para lo que hay que ver en la tele. Bueno, muchas gracias por venir. Vamos a intentar no alargarnos demasiado con la charla y luego lo importante, siempre lo importante es lo que pongamos todos y todas en común. Porque de los temas que voy a hablar, hasta hace 4 días, esto pareciera que fuera algo de técnicos, de economistas especializados y de gente que sabe mucho del asunto. Pues no, eso es una mentira que nos cuentan, porque de los temas que hoy día se está hablando constantemente en los medios de comunicación, desgraciadamente todos y todas sabemos. Y digo desgraciadamente porque en general lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que las sucesivas políticas que se vienen aplicando con la excusa de salir de la crisis, todo lo contrario, están agravando la situación. Entonces por eso es importante que la sociedad organizada en los colectivos de los que seguro que formáis parte, todos y cada uno de vosotros y de vosotras, pues no quede impasible, que participe, y no solo que participe, sino que haga propuestas y que critique aquellas que en definitiva no ayudan a profundizar en la democracia y en los derechos de las personas. Por eso hay un asunto que es el de mantenernos o no mantenernos en la moneda única, que en los últimos tiempos cada vez está cobrando más importancia. Recordáis todos y todas que en 2001 es cuando se sustituye la antigua peseta por el actual euro
Y ese momento en el que se produce la transición nos tenemos que remontar 10 años atrás para conocer su verdadero origen. El verdadero origen de la actual moneda única, me imagino que a muchos y a muchas sonará, es el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht data del año 1992, hace ya, pues eso, 20 años, y el mismo establecía las condiciones que tenían que producirse para avanzar en la unión monetaria. De tal manera que aquellos países que fueran adelante en este proceso tenían que cumplir una serie de condiciones. Bien, lo primero también de todos es señalar que de los 27 miembros de la Unión Europea, solo 17 tienen moneda común. El euro solamente acepta 17. El resto son países que todavía conservan su moneda propia. Ojo, algunos porque están todavía en ese proceso de convergencia y de acercamiento a lo que serían los estándares que exigía el Tratado de Maastricht. Y otros por decisión propia. Debemos de saber que dentro de la Unión Europea hay países que podrían estar en la moneda única y que voluntariamente en su momento decidieron no estar. Uno es el caso del Reino Unido, otro es el caso de Suecia, otro es el caso de Dinamarca. Todos estos países, insisto, decidieron estar en la Unión Europea, pero no en la moneda única. En definitiva, mantener su independencia en el ámbito monetario. Pues bien, ayer comentábamos en Belchí al respecto de este mismo asunto y planteábamos que, me imagino que a vosotros y a vosotras os pasará manejaros en pesetas o manejaros en euros puede resultaros en principio indiferente. Lo que realmente limita y condiciona el que manejéis en una moneda u otra es la estructura que hay detrás y que tiene unas exigencias fundamentalmente de cara a la ciudadanía. Pues eso es lo que pasa, que el Tratado de Maastricht tiene dos exigencias que están en su origen en el año 92, que en aquel momento solamente fueron criticadas por el grupo de Izquierda Unida, concretamente en este caso por el pitoniso, con todo cariño, Julio Anguita, que fue un firme opositor al Tratado de Maastricht, porque entendían que empezar a cumplir esos requerimientos podría en el futuro suponer serios problemas para la población. Pues bien, 30 años después de la entrada en vigor, efectivamente, la moneda única está en entredicho. ¿Cuáles son las dos principales condiciones que exige la moneda única y que hoy se están manifestando antisociales? La primera de ellas, no sé si os sonará, es el límite al déficit público. El déficit público, según el Tratado de Maastricht, no podría ser superior al 3% del Producto Interior Bruto. De tal manera que aquellos países que lo superaran debían de, además de podérseles imponer una sanción por ese motivo, de reconducir ese déficit público hacia una senda que lo introdujera de nuevo por debajo del 3%. Fijémonos que este control del déficit público es el argumento que constantemente están utilizando hoy los gobernantes en el Estado español, los actuales y los anteriores, para decirnos que hay que llevar a cabo recortes. ¿Está esto claro? Esto es importante señalarlo porque la limitación del déficit público, el tomar como algo absolutamente imposible de saltar este límite, está justificando, como digo, los recortes en todo el ámbito de los servicios públicos. Pero una vuelta de tuerca más es que, no contentos con este límite del 3%, que es un límite
que, por así decirlo, ata de pies y manos a los estados en momentos de dificultad como este. El Consejo Europeo, que se celebró, si no recuerdo mal, en enero del año 2012, hace justito un año, dio otra vuelta de tuerca y aprobó lo que se conocía como el Pacto de Estabilidad Reforzado o Pacto de Gobernanza, que decía que ese déficit público no debería ser superior al 0,5%. Es decir, un paso más en la línea de reducir la capacidad de los gobiernos, reducir la capacidad de los estados para hacer frente a la crisis. ¿Y por qué reducir el límite del déficit público complica la salida a la crisis? Porque tradicionalmente lo que los estados han hecho cuando la economía estaba en recesión era impulsar la actividad económica mediante el gasto público. Lo vais a entender. La actividad económica, lo que llamamos en economía la renta de un país, se compone de cuatro partes. La primera de ellas es el consumo privado, el que llevan a cabo todas las familias de un determinado país. La segunda es la inversión privada, la que llevan a cabo tanto las familias como las empresas. Todos y todas sabéis que en los últimos años el consumo privado y la inversión privada se han venido abajo. Todos sabéis que el consumo está directamente relacionado con las rentas de las familias. Y conforme en los últimos tiempos el desempleo está alcanzando cotas hasta ahora desconocidas, el consumo de las familias, como consecuencia del desempleo, está cayendo constantemente. Como consecuencia de que cae el consumo, también cae la producción, porque las empresas no perciben buenas expectativas para su producto y por lo tanto dejan también de invertir. Es decir, que estas dos componentes primeras de la renta, hoy por hoy, están en términos negativos. Por eso se habla que el año pasado la economía española decreció un 1%. La economía española para este año 2013 va a decrecer el 1,4%. ¿Qué quiero decir con esto? Que frente a estas dos partidas de la renta total, que dependen de las expectativas de familias y de empresas, si van negativas, lo que hasta ahora hacían los estados era compensarlo con gasto público. Este es el ejemplo que se pone tradicionalmente para explicar por dónde fue la salida a la crisis de los años 30 del pasado siglo XX. La salida a la crisis se produjo mediante la aplicación de políticas de gasto público expansivas, políticas de transferencias hacia las personas desempleadas, políticas de transferencias hacia los colectivos más desfavorecidos, transferencias públicas que luego se introducían en el circuito económico y generaban demanda y por lo tanto mejoraban las expectativas empresariales. Esto, que es lo que se ha hecho tradicionalmente durante todo el siglo XX, es decir, actuación del Estado de forma contracíclica, ¿entendéis la palabra contracíclica? Es decir, si la economía está en recesión, ¿qué debe hacer el Estado? Impulsar la economía para intentar salir de esa recesión. Eso es lo que se ha hecho a lo largo del siglo XX. Ahora, en esta crisis, no se está haciendo. Como bien sabéis, las directrices que está marcando la Troika es el trío compuesto por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Central Europeo, por la Comisión Europea, van justo en sentido contrario y hablan de una palabreja que ya es de dominio público, que es la austeridad, los recortes. Y se nos dice, para salir de la crisis hay que ser más austeros. El Estado debe de gastar menos para evitar el déficit. Y se nos dice, se nos habla de un término que es una contradicción en sí mismo, y se nos dice,
Esto es así porque hay que confiar en la austeridad expansiva, como diciéndonos, si se es austero en la actualidad, si el gasto público se reduce, si los estados cortan de manera tajante el gasto público, al final eso va a generar una expansión de la actividad económica. Bueno, como bien sabéis, llevamos ya 4 años de austeridad y la expansión no se ve por ningún sitio. Es lógico. ¿Por qué? Porque si la economía está deprimida y la actividad del Estado se deprime más, como está ocurriendo en los últimos tiempos, ya sabéis que la depresión de la actividad del Estado se está viendo por la cantidad de empleo público que se está perdiendo, se está produciendo también por la cantidad de servicios públicos que están dejándose de prestar, por la reducción de las prestaciones por desempleo, la reducción de las prestaciones a la dependencia. En definitiva, el Estado, que venía siendo un importante agente en la potenciación de la actividad económica, en los últimos años está actuando frenando la actividad económica. De tal manera que, si de por sí la crisis ha generado malas expectativas en familias y empresas, la actuación que está llevando a cabo el Estado está agravándola todavía. Esto es importante que lo tengamos claro, porque las nuevas ideologías que se nos transmiten desde el neoliberalismo son contrarias al sentido común. Y luego hay otra parte muy importante del Tratado de Maastricht, que como hemos dicho al principio, está detrás de la moneda única, que no se nos debe de escapar, y es la que establece cómo deben financiarse los déficits públicos. Hasta ese momento, hasta que tiene lugar la firma del Tratado de Maastricht, los estados que incurrían en déficit, que gastaban más de lo que ingresaban, ¿cómo conseguían el dinero que les faltaba? Pues fundamentalmente acudiendo a su banco central. Los bancos centrales tradicionalmente han estado al servicio de los estados, proporcionándoles la liquidez que necesitaban y a un tipo de interés, y esto es muy importante, asequible. Y cuando digo asequible es cero, incluso llegado el caso. Es decir, el Estado tiene que financiar el déficit y le dice a su banco central: cómprame esta deuda pública y dame liquidez. Y el Banco Central, como está al servicio, en este caso, de la ciudadanía, entendiendo que el Estado está al servicio de la ciudadanía, pues el Banco Central le proporciona liquidez. Bien, el Tratado de Maastricht introduce una cláusula que se lleva por delante este funcionamiento tradicional de los bancos centrales. Debéis de saber que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, que es el Banco Central del Reino Unido, el Banco de Suecia, todos aquellos países que todavía mantienen su moneda tienen bancos centrales que funcionan de manera similar a esta que os acabo de contar. Pues bien, desde que el Tratado de Maastricht se firma, esto ya no puede ser así. La cláusula que establece Maastricht es la siguiente: los déficits públicos en que puedan incurrir los estados deberán financiarse emitiendo deuda en los mercados de capital. ¿Entendéis la diferencia? El Estado incurre en déficit, necesita dinero y no puede decirle al Banco Central: préstame o cómprame esta deuda. No. Le tiene que acudir a los mercados a colocar la deuda. Y cuando hablamos acudir a los mercados, todos y todas ya sabéis, por lo que estamos viendo en los últimos tiempos, que realmente tenemos que decir acudir a los especuladores. Porque la deuda pública que colocan los estados, sobre todo los estados que peor lo están pasando en estos momentos, se conocen como los estados periféricos de la zona euro, ya lo sabéis, Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia. La deuda que colocan estos estados es adquirida en los mercados fundamentalmente por fondos de inversión especulativos y por los bancos.
De tal manera que lo que hace 4 años era un serio problema de solvencia de los bancos, pasado cierto tiempo se ha convertido en el denominado problema de la deuda soberana. ¿Qué quiere decir el problema de la deuda soberana? Países de la zona euro que han emitido deuda pública para financiar sus déficits y que resulta que ha sido adquirida de manera mayoritaria por los bancos. De tal manera que se da el sinsentido, que produce además mucho coraje, de que el Banco Central Europeo, como bien sabéis, está financiando continuamente a los bancos privados al 0,75%, al 1% hasta hace unos meses, cuando bajó los tipos al 0,75%, ahora más barato. Los bancos acuden al Banco Central, piden prestado, ¿y qué hacen con ese dinero? Hacen un negocio fácil, redondo y sin riesgos. Acuden a los estados que están emitiendo deuda y se la compran obteniendo una rentabilidad del 5, del 6, del 7 o del 15%. Se nos quedaría la cara de tontos si no fuera porque es la triste realidad. Eso que estamos contando ahora mismo nos muestra una moneda única, un tratado de Maastricht, pensado para mayor gloria de los bancos. Fijémonos que cuando Maastricht pone la condición de que los estados solo podrán financiarse pidiendo prestado en los mercados de capital, está reservando un negocio redondo a las entidades financieras. Y está actuando de manera que la ciudadanía, a través de elevados tipos de interés, va a pagar las consecuencias de la crisis. Ayer lo comentamos en Belchí, lo volvemos a decir hoy aquí. Este año 2013, el Estado español va a pagar 40.000 millones de euros por los intereses de la deuda viva. La deuda viva, como sabéis, es la deuda que está pendiente de amortizar. Vosotros sabéis que a lo largo del tiempo los estados van emitiendo deuda a 1 año, a 2, a 3, a 10, a 15, y a la vez que van emitiendo deuda van amortizando deuda que se emitió en el pasado. Pues bien, este año 2013 hay que pagar 40.000 millones en intereses. El año pasado, 2012, se pagaron 30.000 millones. Es decir, que en un año solamente, la carga de la deuda ha subido en 1/3. Hemos pasado de pagar 30.000 a 40.000 millones. Y vosotros diréis, pero bueno, ¿cómo ha subido tan rápido la cantidad de dinero que la ciudadanía paga por los intereses? Ha subido por 2 motivos. Por un lado, porque el principal, lo que se debe hoy, es mucho mayor de lo que se debía el año pasado, la deuda viva es mayor. Y en segundo lugar, porque los intereses que pagamos por la nueva deuda que emitimos también son mayores. De tal manera que si hacemos la media, nos encontramos con que en 2013 vamos a pagar por la deuda pública que ha emitido el Estado español alrededor del 4,5% de intereses. ¿Quiere esto decir que si hace 10 años colocábamos la deuda al 1 o al 1,5%, ahora la colocamos al 5, al 6 o al 7%? De tal manera que la media entre lo que pagábamos antes y lo que pagamos ahora viene a salir esa cantidad. Esto, como a nadie se le escapa, supone un vaciamiento de las arcas públicas en beneficio de quienes financian a los estados. Y fijémonos también que los especuladores se preocuparon en que el anterior gobierno socialista, con el apoyo del Partido Popular, hiciera una reforma constitucional en septiembre de 2011, que ya sabéis que reformar la Constitución es súper difícil.
menos cuando se ponen de acuerdo y en 3 semanas te montan el chiringuito y te cambian la Constitución. El cambio que supuso esa reforma constitucional, imagino que sabréis a cuál nos referimos. Era tan sencillo como que el pago de intereses de la deuda tendrá carácter prioritario en los gastos del Estado. Es decir, que si el Estado está mal y no puede pagar pensiones, y no puede pagar educación, y no puede pagar sanidad, siempre deberá pagar los intereses de la deuda. Eso nos muestra hasta qué punto el poder de los especuladores llega para atar bien atado todo lo relativo, en este caso, a las finanzas públicas. Por lo tanto, es importante que todos y todas sepamos que lo que está ocurriendo en estos momentos viene de una construcción de la moneda única que tenía, por así decirlo, unos compromisos que, mientras las cosas, entre comillas, fueron bien, mientras los estados crecían a un ritmo muy importante, mientras el desempleo era relativamente bajo, mientras los préstamos tenían un tipo de interés bajo, todos contentos. Pero en cuanto la crisis se manifestó, seguir financiando o financiar en este caso los importantes déficits públicos está suponiendo serios problemas para la ciudadanía. Otra cuestión que tenemos que comentar al referirnos a la posibilidad de seguir o de salir de la moneda única es la relativa a cómo se sale, o si nos van a dejar que nos salgamos, ¿no? Bueno, ¿cómo se sale de la moneda única? Nadie lo sabe. Porque igual que hubo un procedimiento claro para entrar, pues resulta que el Tratado de Maastricht no establecía cómo se sale de ahí. Con lo cual ya os podéis imaginar que la situación política, institucional, es algo complicada. Pero luego tenemos que ser también conscientes que aunque algunos países se plantearan la posibilidad de salir, posiblemente el resto, algunos de los del resto, no les dejarían. No nos engañemos, salir de la moneda única, todo el mundo lo reconoce, es a corto plazo un choque, un shock que se llama, porque habría un montón de tensiones, de movimientos especulativos, de capital, pero posiblemente, por las implicaciones que ello traería, porque hay que tener también clara una cosa, salir de la moneda única va de la mano de asumir lo que se conoce en términos técnicos como un default. Os explico, asumir una quita de la deuda. Es decir, cuando un país como el nuestro está tan endeudado, ojo, endeudado en términos del sector público, pero mucho más endeudado en el sector privado, fundamentalmente familias, no descubro nada cuando digo que las familias en España están muy endeudadas, pero fundamentalmente entidades financieras. ¿Qué ocurriría que si de la noche a la mañana en el Estado español se dejara de pagar la deuda? ¿A quién se le generaría un serio problema? A aquellas personas, a aquellos bancos a quienes tú le cedes. Pues bien, ayer, repetíamos en Belchí, yo lo vuelvo a decir aquí, que cuando el compañero Alberto Garzón estuvo en Albacete en septiembre pasado, nos dijo, no nos engañemos y llamemos a las cosas por su nombre. Cuando desde Europa se nos dice que vamos a rescatar a Grecia, a Portugal, a Italia, a España, no se está rescatando ni a esos países ni a su ciudadanía. Se está rescatando a los bancos franceses y alemanes. Con toda contundencia, con toda claridad. ¿Por qué? Porque el rescate lo que implica es dar dinero, dar ayudas para seguir pagando nuestras deudas. Vosotros sabéis que España, entre comillas, no está rescatada, pero sí hemos pedido un rescate para
nuestras entidades financieras. Eso lo sabéis todos, ¿verdad? Se especula que el próximo rescate ya será para el Estado en su globalidad, pero hasta ahora hemos pedido el rescate para nuestras entidades financieras. Entidades financieras que al principio de la crisis, ya lo recordáis todos, eran las más seguras y sólidas del mundo, y en 4 días durante el año pasado hemos asistido a una quiebra en cadena donde no ha quedado títere con cabeza. Es verdad que no ha quebrado ninguna, pero es porque, como bien sabéis, se ha acudido presto al rescate metiendo un montón de dinero público. Pues bien, ¿qué ocurrió en los años de la burbuja inmobiliaria? Que, como bien sabéis, es la situación diferencial de España respecto a otros países de Europa. Pues que cuando la burbuja inmobiliaria, los bancos españoles no pararon continuamente de aumentar el crédito que concedían a familias y a promotores inmobiliarios. Pues bien, tanto crédito concedieron y tanto crédito querían seguir concediendo que no eran suficientes los depósitos que cualquiera de vosotros, los que ahorráis, podéis tener en el banco, y ya sabéis cómo funciona un banco. Hay gente que ahorra, lo guarda ahí el dinero, y el banco con ese dinero lo presta a quien necesita financiación. Los bancos españoles veían mucho negocio, no había depósitos de la gente, ¿y qué se les ocurrió? Vamos a pedir prestado a los bancos alemanes y franceses, que esto seguro que les sobra dinero y nos lo prestan de buena gana. Pues los bancos alemanes y franceses prestaron muchísimo dinero a las entidades financieras para colaborar con el boom inmobiliario. Y cuando en los últimos tiempos las entidades financieras españolas estaban prácticamente en la quiebra, lógicamente el rescate que se plantea desde Europa es un rescate a Alemania y Francia. Imaginaros lo que pasaría si por un momento todas las entidades financieras españolas quiebran, que era lo que ya habría ocurrido si no se les hubiera rescatado, quiebran, y todos los bancos españoles dejan de pagar los préstamos que debían a los bancos alemanes. ¿Quién tiene entonces el problema? Alemania. Porque los bancos alemanes quebrarían sucesivamente como un juego de fichas de dominó. Y en ese momento que se quebrara la financiación en Alemania y en Francia, automáticamente afectaría a la economía real, afectaría en definitiva a la actividad económica. Por lo tanto, la señora Merkel, cuando ha ido al Bundestag, el Parlamento alemán, a justificar la ayuda a los bancos españoles, lo ha vendido bien claro. Esto que estamos haciendo, señores y señoras diputados del Bundestag, es para evitar que nuestros bancos tengan problemas. Entonces, en definitiva, nos damos cuenta cómo, frente a una falta de control ciudadano y de control incluso político de las entidades financieras, pues lo que se acaba de acordar en diciembre pasado, recordaréis todos que se vendió a bombo y platillo eso de la unión bancaria. El problema que ahora mismo tiene España con su déficit en parte también se ve arrastrado por todos los problemas del rescate a sus entidades financieras. Me explicaré. Acaba de salir Rajoy diciendo España va a tener en 2012 un déficit del 7%. Y rápidamente, por otro lado, sale el comisario europeo y habla de un déficit del 10%. Bueno, ¿pero qué quedamos? Claro, el 10% se deriva de una cuestión que a nadie se le escapa, y es que, a pesar de que en el Consejo Europeo que aprobó este asunto se dijo el rescate a los bancos va a poder instrumentarse como una ayuda de la Unión Europea a los bancos sin que pase por el Estado, finalmente la Unión Europea dijo, muy bien, los bancos españoles necesitan un rescate, les vamos a financiar el dinero que precisen, pero vía Estado. Es decir, si los bancos no responden de el préstamo que ahora mismo les estamos llevando a cabo, tendrá que responder el Estado. De tal manera que esa deuda, esos préstamos que se han concedido a los bancos comerciales, a los bancos privados, incrementa la deuda pública del Estado español.
Con lo cual, los intereses que tenemos que asumir año tras año, pues como acabamos de citar, son cada vez mayores. Y por lo tanto nos encontramos con que salvar a nuestros bancos va de la mano de hundir en la miseria a buena parte de la población más debilitada en el Estado español. Esto es importante que lo tengamos claro porque a veces se nos vende como es inevitable, no podemos dejar caer a los bancos, pero luego nos damos cuenta de que las políticas para salvar a los bancos no están redundando, ni mucho menos, en que el crédito finalmente se recupere en la economía. A pesar de que algunos colectivos como el nuestro, como ATAC, hace tiempo que viene reclamando una banca pública, es decir, que las cajas de ahorro que en su día existían en el Estado español y que fueron rescatadas con dinero público, rápidamente, como sabéis, fueron privatizadas y hoy por hoy ya todas se han convertido en bancos, todas. A decir verdad, menos dos, menos la caja de Ontinyent y la caja de Pollensa. Dos cajitas de ahorro pequeñitas que habían seguido negocios sin riesgo, no se habían metido en el ladrillo y por lo tanto no tenían problemas. Sin embargo, todas las demás cajas de ahorros, todas han sido privatizadas. Y nos encontramos con que en 4 días el sector financiero en España va a estar mucho más concentrado de lo que ya lo estaba, porque nos encontramos con que hoy por hoy el principal banquero de España es el gobierno. Todos y todas sabéis que entidades como Bankia, Banco de Valencia, la Caja de Ahorros del Mediterráneo y este tipo han sido nacionalizadas, lo sabéis, ¿verdad? Y entonces cuando el ministro de Guindos, para justificar un poco todo el dinero público que se había metido ahí, dijo, bueno, es que hemos convertido entidades que estaban con problemas en entidades públicas. Ahora son bancos que son de todos. Muchos dijimos, pues qué bien, ahora es el momento que si esos bancos son públicos, tengan sensibilidad para financiar las necesidades reales de la gente. Pero al hombre le faltó tiempo a renglón seguido para decir, tan pronto saneemos estas entidades, las privatizaremos. Es decir, el Estado actúa, el Estado salva, entre comillas, a entidades que han llevado a cabo políticas de alto riesgo, políticas de sinvergonzonería, por decirlo claro y suave, porque todos y todas sabéis la ristra de altos ejecutivos que hay detrás de la quiebra de estos bancos, y sin embargo, en vez de utilizarlos luego para reactivar la economía con criterios de justicia social, los van a vender al mejor postor. En definitiva, que cuando hablamos de la posible salida del euro, yo hoy por hoy lo planteo como el hecho de volver a tomar las riendas de nuestro destino. Yo creo que a nadie se le escapa que hoy las políticas que está aplicando el gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas son políticas dictadas desde la troika de la Unión Europea. Es decir, nos encontramos con que es verdad que cada 4 años vamos a votar en diferentes elecciones nacionales, autonómicas. Lo local vamos a dejarlo aparte porque se lo van a liquidar en 4 días nada más que puedan, que es una verdadera pena. Cerramos el inciso. Pero a lo que nos vamos es que hoy por hoy los grandes poderes, en este caso del mundo financiero internacional, son los que determinan las políticas de los estados intervenidos. Fijémonos que incluso el Fondo Monetario Internacional, que como sabéis no es nada sospechoso de hacer políticas sociales, ha reconocido lo siguiente. Nos hemos pasado, se nos ha ido a la mano, es decir, tanta austeridad está deprimiendo todavía más la actividad económica y está haciendo imposible salir de esa situación.
Ojo, esto lo está reconociendo el Fondo Monetario Internacional. No obstante, en vez de decir eso y a continuación vamos a cambiar la política, vamos a plantear otras medidas, no. Dice que hay que seguir perseverando y hay que seguir teniendo paciencia. Por lo tanto, seguir así, el propio Vicent Navarro dice que es la peor de las opciones porque es seguir estrangulando la economía, la posible recuperación, a costa, como bien sabéis, de que crezca el desempleo. Los datos, como bien sabéis, para este año 2013 no pueden ser más desesperanzadores, ¿no? El paro va a volver a crecer, va a alcanzar sus máximos históricos y no hay perspectivas de momento de que se pueda salir de ahí. Cuando en alguna ocasión ha habido movimientos sociales cuestionando las políticas tan agresivas por la gente, recordaréis el caso de Grecia en diciembre de 2011, cuando Papandreou, que era el primer ministro entonces, ante la gravedad de la situación y ante un problema serio que tenía en términos de conciencia, ¿qué se le ocurrió? Vamos a hacer un referéndum en Grecia para que el pueblo decida si hay que seguir aplicando estas políticas tan contundentes y tan duras. Recordáis que ese anuncio de referéndum duró 2 días. Y acto seguido, tan pronto lo anunció Sarkozy, la Merkel, el enviado de Obama, todos acudieron en masa para decirle a este señor que de referéndum nada, que la gente no entiende de estas cosas y no se le debe dejar que opine sobre asuntos tan delicados. Os podéis imaginar por qué no le hubiera gustado que opinaran, ¿no? Y ocurrió que este hombre dimitió, se convocaron elecciones, no hubo mayoría, hubo de nuevo elecciones y una coalición de centro, derecha, izquierda, únicamente Syriza, el partido este más a la izquierda, se quedó al margen, siguió adelante con las reformas. Lo ocurrido en Italia es también algo parecido, ¿no? Recordáis que Berlusconi es invitado a abandonar el poder y en su lugar, igual que en Grecia, se pone a una persona que no ha sido votada por el pueblo, se pone a una persona de confianza en los mercados financieros. Todos y todas sabéis que estos tecnócratas que aterrizan para coger la situación y seguir adelante con las políticas de austeridad, todos vienen de la gran banca privada internacional. Todos, O sea, no son gente que tengan sensibilidad con todos los asuntos sociales. Por lo tanto, hoy por hoy, los dictados de la Troika están agravando la situación. Están, en definitiva, impidiendo que pueda haber entidades financieras públicas, está impidiendo abordar lo que antes o después vamos a tener que abordar, que es una quita de la deuda. Cuando un país, sectores privados y sectores públicos, entran en una dinámica de crecimiento constante de la deuda y de los intereses a pagar por la deuda, es lo que en términos coloquiales conocemos como un préstamo pelota, ¿no? Que cada vez se va haciendo más grande, que cada vez exige mayor esfuerzo para poder devolverlo y que al final te lleva a la quiebra. Bien, en Grecia la quita de la deuda ya se ha asumido. Allí, como sabéis, durante el año pasado se acordó que de 100 partes de la deuda, 60 se iban a condonar, se iban a, en definitiva, a perdonar. Pero ojo, ¿por qué hacen eso los acreedores? Porque saben que exigir a un país más allá de lo que realmente puede devolver es condenarlo a la quiebra y entonces a perder todo. Eso es lo que de momento en España todavía no se ha planteado. Y de momento en España estamos asumiendo la devolución de la deuda y, como bien sabéis, el aumento de dicho nivel de deuda año tras año. Es lo que en algunas organizaciones y colectivos sociales se conoce como la deuda ilegítima. Imagino que todos y todas coincidiremos en que no os importa
pagar impuestos y que de vuestros impuestos una parte sea para pagar intereses de la deuda que realmente sirve al interés de los ciudadanos, para hacer determinados centros socioculturales, para hacer políticas de apoyo a personas dependientes, a personas desempleadas. Pero seguro convendréis conmigo que no os apetece nada y sentís que ese dinero no debería ir ahí a pagar rescates a bancos privados que están en esa situación por su mala cabeza, ¿no? Desgraciadamente, el control democrático y ciudadano de los mercados no existe. El euro, como todos y todas sabéis, es un proyecto del gran capital europeo y no tiene en consideración todo lo que tiene que ver con las necesidades de la gente. Otro asunto en el que tampoco se piensa y que día tras día veis en los medios de comunicación es el de los paraísos fiscales. Todos los casos de corrupción que estáis viendo, de todo tipo y color, todos tienen detrás y de la mano un paraíso fiscal. El más grotesco, como sabéis, es este de la novia despechada del hijo de Pujol, que después de ciertos vaivenes va y declara que había maletas con billetes de 500 euros que iban a Andorra, ¿no? Bien, los paraísos fiscales, desgraciadamente, como dice nuestro amigo de ATA, Juan Hernández Figueras, socavan las democracias. ¿Por qué los paraísos fiscales socavan las democracias? Porque son la manera por la cual hay personas, hay sociedades que ganan mucho dinero, rentas del capital, y no contribuyen con sus impuestos a tener políticas sociales. Por lo tanto, hoy en día, desgraciadamente, nuestros gobernantes solo piensan en recortar y no piensan en aumentar ingresos impositivos. ¿Por qué no piensan en ello? Porque todos y todas coincidiréis que se pueden subir impuestos de una manera más justa, no con el IVA, que os sablea a todos y a todas por igual, sin distinción de vuestra capacidad de renta, no con el IRPF, que como sabéis lo pagan fundamentalmente los asalariados y asalariadas, sino con impuestos fundamentalmente sobre el capital y sobre las grandes fortunas y sobre las grandes empresas, sobre los beneficios de las grandes empresas y de los grandes bancos. Hace cosa de 2 años más o menos se planteó poner un impuesto a los beneficios de los grandes bancos. Y rápidamente salió Trichet, entonces era el gobernador, el presidente del Banco Central Europeo, y dijo: no es el momento de poner impuesto a los beneficios de los grandes bancos, porque ello deprimiría todavía más el crédito. Bien, gana de reírnos por no llorar, ¿no? Ojo, estamos hablando de que los grandes bancos y las grandes multinacionales paguen niveles de impuestos de acuerdo con lo que pone el impuesto de sociedades, que es el 30%. Pues bien, la media que pagan las grandes multinacionales españolas por impuestos de sociedades no llega al 15%, porque hay multitud de desgravaciones de tipo fiscal que hacen que puedan pagar muchos menos impuestos y por lo tanto contribuir menos a los gastos del Estado. Esto es importante tenerlo claro, porque no se presta atención al fraude fiscal. De hecho, como bien sabéis, cuando recientemente salió una amplia y profusa documentación sobre quiénes tenían cuentas bancarias en Suiza, pudisteis ver que estaba lo mejor de cada casa del Estado español, ¿verdad? Comenzando por el presidente del Banco de Santander, que como cualquier hijo de vecino tiene una cuenta en Suiza, ¿no? Bien, esto es importante tenerlo claro, porque si no nos damos cuenta que hay posibilidades de recaudar más y prestar servicios sociales, al final, claro, se nos mete en la cabeza de que hemos gastado mucho, de que el Estado debe reducirse y de que el Estado debe desaparecer. Como bien sabemos, el Estado es garantía de que aquella gente que tiene menos recursos va a poder seguir adelante.
Yo voy a terminar ya porque lo ideal, como digo, es que ahora entre todos planteemos cuestiones, cosillas que haya podido pasar por alto, fundamentalmente con que hablando y señalando que la salida del euro permite utilizar la devaluación para apoyar la recuperación. Me explicaré. Tradicionalmente, cuando los países tenían sus propias monedas y había momentos difíciles como estos, ¿qué hacían? Devaluaban su moneda. Automáticamente, al bajar el valor de la moneda nacional, nuestros productos son más baratos para el exterior, de tal manera que las exportaciones aumentaban. A su vez, cuando nuestra moneda baja de valor, comprar nosotros fuera nos resulta más caro y por lo tanto importamos menos. Ojo, hay que tener cuidado porque dependiendo de qué tipo de importaciones sean mayoritarias, el saldo global puede ser positivo o negativo. Todos y todas sabéis que los empresarios del sector turístico están encantados con que se devalúe la moneda. ¿Por qué? Porque eso hace que a los extranjeros les resulte más atractivo venir a veranear a España, ¿verdad? Porque vienen con sus monedas, al cambio consiguen muchos más pesetas y por lo tanto el sector turístico es un sector muy relacionado con la fuerza que tenga la moneda del país de destino. Pero también los hay detractores que dicen, pero en países como el nuestro, y en parte llevan razón, muy dependientes del petróleo, del gas, si esos productos nos van a costar más caros, nos van a fastidiar, porque claro, no es lo mismo un determinado producto que tú lo puedes producir internamente que un producto como los energéticos que tienes obligación de comprarlo en el exterior. Con esto ya termino. Yo creo también, los que pensamos que, además de una grave crisis financiera y social, que es la que está atravesando España y otros países periféricos del euro, tenemos una gran crisis ecológica, que todo lo que fuera a apuntar en una reducción de la dependencia de energías no renovables y la apuesta por estilos de vida mucho más austeros, y ahora en términos positivos, porque la austeridad, y ahora sí termino, como decía José Luis San Pedro cuando fue entrevistado por El Follonero, decía, la austeridad cuando la impone el gobierno jode un montón. Pues que hombre, como el gobierno me recorta, me quita y me dice, pero cuando uno la busca, la encuentra y la pone en marcha, puede hacernos crecer y en definitiva ayudarnos a ser menos dependientes de un sistema consumista basado en el crecimiento continuo, que es generador de desigualdad y de destrucción de la naturaleza. Por eso es el crecimiento la salida a la crisis actual. Esto daría para otra charla, pero ahora seguro que lo podéis comentar entre todos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, perdón, de eso se trata. Hemos pasado de puntilla por muchas cosas con la intención de que ahora la podamos matizar. Y si alguna cosa le he explicado con términos muy técnicos, por favor, que no se quede en el tintero, que somos capaces de explicarlas más clarita todavía. Sí, bueno, yo te digo una cosa. Quan els bancs espanyols per a donar crèdit immobiliari demanaven diners a entitats bancàries franceses i alemanes. I quan comencen a no pagar o tenen problemes per a pagar perquè ja ha esclatat la bombolla, aquests diners que se rescaten serveix per a pagar als bancs alemans? Sirve para que los bancos españoles puedan cumplir sus compromisos de devolución de préstamos que tenían contraídos. Los bancos españoles se les ha enchufado en vena la financiación. Primero,
sé si recordaréis, en 2008, un plan de 60.000 millones de euros de créditos del gobierno de España. Se lo chuparon en menos de cantar un gallo. A partir de ese momento, el Banco Central Europeo, sonará el término, puso en marcha lo que se conoce como barra libre de liquidez. No hay que explicar lo que es una barra libre de liquidez. Es que uno va al Banco Central, le pide prestado lo que haga falta y el Banco Central te lo presta a un tipo de interés muy pequeño y a un plazo muy largo. Primero era un plazo de un año y eso era como si nada, y las últimas operaciones ya se están ampliando a 3 años. Claro, un banco que le está pasando mal, si tú le prestas a un año, en un año, veremos a ver, pero si tú le dices a 3 años ya te da la seguridad. Y efectivamente todo ese dinero es para poder afrontar los vencimientos que tienen con estas entidades financieras, en este caso las del centro de Europa. ¿Y eso cómo se convierte en deuda pública? Porque en muchos casos las ayudas que han recibido esos bancos han venido por la vía de préstamos, en este caso de la Unión Europea. Cuando hablamos desde el año pasado esta parte del rescate a la banca española, es que la banca española va a recibir dinero del fondo, le llaman el MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Eso del MEDE, ¿qué quiere decir? Que muy bien, la Unión Europea presta dinero a esos bancos, pero con el aval del Estado. En definitiva, que el dinero no viene directamente a los bancos, viene al Estado y del Estado a los bancos. De tal manera que tú, como Estado, asumes mayor deuda pública, porque ese dinero computa como deuda tuya. Tú tienes la obligación de devolver a Europa ese dinero en el caso de que los bancos no hagan frente a su devolución. ¿Vale? Ese era el dichoso tema que se negoció hasta la saciedad y que en primera instancia, cuando terminó el Consejo Europeo, se nos vendió en España como todo un éxito. Hemos logrado que la Unión Europea financie directamente a los bancos. ¡Qué bien! Los ciudadanos españoles ya no tienen ningún problema. Si no pagan los bancos, que se apañen con la Unión Europea. Y luego nos descubrimos que era una mentira de marca mayor. Nosotros, el Estado español, responde de que esas entidades no devuelvan. ¿Hay algún país europeo de la Unión Europea que mantenga banca pública? Yo creo que banca pública en la Unión Europea no conozco el caso al detalle, pero ahora mismo me atrevería a decir que ha sido los principales, yo creo que no hay entidades que tengan banca pública. En España, como sabéis, hasta hace 4 días existían algunas que otras entidades de naturaleza pública que han sido desarboladas. Pero no, en todo caso hay banca cooperativa, esa sí la hay, en Alemania, en Francia, aquí en España también se la quieren liquidar, la quieren fusionar, quieren iniciar procesos de integración, porque en la Comunidad Valenciana habéis estado expuestos y seguís expuestos a un fuerte proceso de integración de las cajas rurales, sobre todo, ¿verdad? Que son otro tipo de entidades, lo vais a entender bien fácil. Hasta hace 4 días el sector financiero se dividía en 3 partes: bancos privados, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. Entre los bancos privados y las cajas de ahorro estaban prácticamente a la par, y luego las cooperativas de crédito tenían una participación muy testimonial. Pues bien, ahora ya el sector español se divide en 2 partes: bancos privados y un porcentaje mínimo de cooperativas de crédito. En nuestra tierra, de donde yo vengo, de Casas Ibáñez, de Villamalea y Mota del Cuervo, Casas Ibáñez, Villamalea de Albacete y Mota del Cuervo de Cuenca, la ciudadanía hemos estado participando de un proceso interesante, y ha sido del deseo que había por parte de algunas grandes cajas rurales, cooperativas de crédito de la región, de integrar a las más pequeñitas. En nuestro pueblo, Casas Ibáñez, con casi 5.000 habitantes, tenemos una cooperativa de crédito local que ha aguantado perfectamente todas estas vicisitudes, donde hay un consejo rector del que podéis formar parte cualquiera de vosotros y de vosotras por el simple hecho de ser socios y socias. Tenemos una entidad financiera
cercana a las necesidades de nuestro pueblo y, lo más importante, controlada, supervisada por la gente de nuestro pueblo. Eso se pierde en el momento en que estamos hablando de grandes entidades financieras, porque, como bien sabéis, quien controla es el capital, y a más capital, más control, y el control ciudadano brilla por su ausencia. Por lo tanto, lo que cada vez se habla más, imagino que aquí igual que en otras partes, de la banca ética, de las cooperativas de crédito, son opciones a considerar muy seriamente, y otras opciones que cada vez van a tener más fuerza. Las secciones de crédito. Debéis de diferenciar las cooperativas de crédito de las secciones de crédito. La sección de crédito existe en cualquier cooperativa, de la naturaleza que sea. Se decide crear una sección de crédito y entre los socios de la cooperativa se apoyan para que funcione una pequeña entidad. Mientras que la cooperativa de crédito está respaldada por el Fondo de Garantía de Depósitos, es una entidad financiera más, y tiene todo el sentido cuando nacieron en los años 60 del siglo pasado, y cuando les comentábamos a los viejecillos del lugar, de mi pueblo y de otros, oye, ¿y por qué nació la Caja Rural de Casas Ibáñez, de Villamalés, de Mota? Y nos miran riéndose y nos dicen, porque los bancos no nos daban un duro. Claro, la actividad agraria, ganadera, de las pequeñas empresas de nuestros pueblos no gozaban de ningún crédito por parte de los bancos. Los bancos están en otros negocios y en otras cosas. Entonces nos dijeron, si te querías comprar el tractor, si te querías casar, la Caja Rural te daba las 3.000 pesetas que necesitabas para ponerte en marcha. Y era la manera de hacer frente a un sistema financiero inhumano, ¿no? Ahora tenemos un sistema 99% inhumano porque, como bien sabéis, las cajas de ahorro que tenían un poquito de sensibilidad social, cuando la tenían, no las hemos cargado por falta de control ciudadano. ¿Está todo claro? ¿Está todo desanimado? Desanimado nada, ¿eh? Esto de Eurosibro, ¿no? Es un debate que va a seguir en este año, seguro que se va a volver a hablar de él. Seguro. Ya sabéis, depende, cuando levantéis por la mañana y en la radio dicen, hoy la prima de riesgo está en... Cuando ha pasado los 400, los 500, los 600, eso todo el mundo nervioso, ¿qué hacemos? No podemos pagar tantos intereses, nos vamos a ahogar. En cambio, últimamente no está en 300 y pico, bueno, eso ya se puede respirar un poco, ¿no? Por fijarte la última pregunta. Cuando se financia un Estado, ¿qué porcentaje, o si ha aumentado a partir del 2008, o siempre es igual? Porque no tengo claro el porcentaje que esté del Estado que se financia vía deuda, o sea, yo emito, no sé lo que es, un papel, que te daré dentro de 10 años esto, tú me das el dinero y yo te doy este papel y dentro de 10 años te devuelvo, y cuánto se financia vía impuestos. Porque, bueno, es una contradicción una frase famosa de Zapatero, ¿no? Yo tengo que hacer la política que me financian los mercados, lo que yo entendí, los mercados son los ricos. Una política que financia los ricos, mal vamos. Pues ahora mismo... ¿Qué porcentaje es de deuda y qué porcentaje de impuestos? Bueno, pues ahora mismo, cuando te acabas de dar el dato de que en 2012 el déficit público del Estado español ha sido del 7%, te dicen que haya faltado dinero, que ha habido que recurrir a más deuda. Pero es que incluso cuando la economía está creciendo, en general, cuando hay actividad económica, los ingresos que tú recaudas por impuestos te permiten hacer frente a tus gastos. Pero cuando la economía comienza a caer, tienes que tirar mano de más deuda. De tal manera que en la actualidad, el propio presupuesto de gastos que tiene, por ejemplo, en 2013 el Estado español, hay una parte importante que se financia emitiendo nueva deuda. Es decir, pongámosle que los impuestos van a llegar a financiar el 80% de los gastos. Tenemos que emitir por ese 20% no cubierto deuda para llegar recursos y poder hacer frente. Y el déficit, que es la diferencia entre los ingresos y gastos, en un año no puede superar el 3%.
aunque si bien, como sabéis, llevamos ya varios años por encima del 3 y llevamos varios años en que la Unión Europea dice, bueno, vamos a hacer una excepción con España porque se están portando muy bien estos chicos, están tomando todas las medidas que les estamos diciendo, están recortando con contundencia, pero dicen luego, algo que no descubre las Américas, pero es que claro, están teniendo un pequeño inconveniente con el crecimiento. Claro, están recortando muy bien, pero el crecimiento no acaba de salir, evidentemente. Todos los recortes se llevan por delante el crecimiento. Es decir, nos están dando una palmadita en la espalda diciendo, va usted por el buen camino. Todavía no acaban de salirle las cuentas porque es que usted preveyó que iba a crecer al 1% y realmente ha crecido al menos 1%. Entonces debéis de saber automáticamente que en este año 2013, para que le prestéis un poquito de atención a la información económica, las diferencias son las siguientes. España, el gobierno de España ha aprobado unos presupuestos pensando que la economía española va a caer un 0,4%, ¿vale? Y el Fondo Monetario Internacional ha dicho que va a caer un menos 1,4%. Ese punto de diferencia en la previsión hace que si finalmente la economía española cae más de lo que ha previsto el gobierno, el déficit se va a disparar. Lo vais a entender bien fácil. Si se crece menos, si hay menos actividad económica, la recaudación por impuestos cae. Vosotros sabéis que la recaudación por impuestos viene fundamentalmente del IVA y del IRPF. Si hay menos actividad económica, hay menos consumo y por lo tanto menos IVA recaudado. Y si hay menos actividad económica, hay más desempleo y por lo tanto menos salarios pagados. Y si se pagan menos salarios, se paga menos IRPF. Por lo tanto, si al final de este año la caída del PIB no es del 0,4, sino que es del 1,4, a mitad del año vamos a empezar a oír hablar, es que el déficit no empieza a cuadrar, lo que habíamos previsto no se está produciendo, hay que recortar más, desgraciadamente. Siempre la misma conclusión. El déficit no cuadra, no se ajusta, la Unión Europea ya se pone nerviosa. Es decir, estamos en lo que llamamos en economía un círculo vicioso. Un círculo vicioso es aquel que se retroalimenta en términos negativos. Se crece menos, se recaudan menos ingresos, el déficit público aumenta y en definitiva estamos cada vez en una peor situación. Ya sabéis, ahora ya no hablan ni de brotes verdes, ni de que sale el sol, son todos muy cautos y nos dicen, no os preocupéis, que en 2014 hemos salido ya. 2013 es el último año, ya un poquito de paciencia, por favor, que este es el último. ¿Y cuáles son las razones objetivas para creer en eso? Ninguna, porque de momento todos los datos económicos son muy negativos. Pero bueno, ya sabéis que la misión de cualquier gobernante, el presidente del gobierno el primero, es animar al pueblo y al personal, y decirle, no sean ustedes, no sufran más porque esto vamos a salir de ello, ¿no? Entonces, eso es. Si la ciudadanía no tiene coartada su capacidad de decisión y de control, hablo también por lo que has dicho antes de Grecia y lo traslado aquí, y cada vez se están produciendo mayores recortes que originan mayores protestas, ¿a dónde nos llevan? ¿A un caos absoluto? ¿A estar las calles llenas de policías con la porra repartiendo a diestro y siniestro? Ahí vamos ahí, pregunto. Grecia nos marca camino. Sí. Nos guste o no nos guste, ellos desgraciadamente van por delante. Y podemos estar viendo cómo se están desarrollando las cosas en un país que va desgraciadamente a peor. Ayer lo decíamos en Bechi, lo vuelvo a repetir ahora. Frente a la devaluación de la moneda que no podemos llevar a cabo, porque no controlamos el euro, porque no tenemos un banco central a nuestra disposición, frente a la imposibilidad de devaluación monetaria,
salaria. Lo que sí está ocurriendo en el Estado español es algo que todos vais a coincidir conmigo, es la devaluación interna. ¿Eso cómo se explica? Bien fácil. Reducción salarial y aumento de las horas de trabajo. Se nos dice, ustedes los españoles han tenido siempre un déficit exterior tremendo. No son competitivos, no son productivos. Y como no lo son, no exportan al exterior e importan mucho. Para que su economía vuelva a reactivarse, ¿qué deben hacer ustedes? Lo decía el presidente de la patronal, que está ahora en Girona, lo decía en su momento, trabajar más y cobrar menos. Y lo que ha comenzado siendo una aplicación a los trabajadores de la administración pública, trabajadores y trabajadoras, recordáis que en esto ya llevamos ventaja, los que somos trabajadores de la administración pública, se nos recortó el sueldo y se nos aumentó las horas de trabajo, se está extendiendo a la empresa privada. Los que de aquí sois de empresas privadas conoceréis cómo está el percal. La empresa privada traslada a sus trabajadores y trabajadoras y les dice que hay que ser competitivos, que hay que ser productivos. Y eso pasa por reducción salarial y por más horas de trabajo. Esa es la propuesta que nos están haciendo para salir de la crisis. Y además con un detalle en el cual cada vez tenemos que pensar más, con todas las implicaciones que ello tiene. Y es la siguiente. ¿Es justo, es sostenible que de 4 personas que hay en este país trabajen 3 cada vez más y una esté sumida en la exclusión social asociada al desempleo? ¿Os suena el concepto de reparto del trabajo? Trabajar todos menos, incluso con menos salario, para que trabajemos todos. Estos son temas a los que todavía nuestra sociedad no está acostumbrada, pero no estamos hablando de vivir peor. Estamos hablando de asumir que posiblemente en nuestra vida cotidiana haya muchas cosas de las que podemos prescindir. Podemos prescindir de determinados bienes de consumo que no nos hacen más felices y nos exigen ganar cada vez más dinero para poder acceder a ellos. No sé si me estáis entendiendo por dónde voy. Este es un tema que, mientras en una sociedad tengamos estas tasas de desempleo generadoras de exclusión y de grave problema social, deberíamos pensarlo seriamente. En cambio, en vez de asumir algo tan sencillo como es reducción de la edad de jubilación, reparto del trabajo, estamos justamente yendo en sentido contrario. La gente cada vez se jubile más tarde y la gente cada vez trabaje más tiempo. Eso significa que quienes están fuera del mercado laboral tienen muy pocas expectativas a corto y medio plazo de entrar en él. Y por lo tanto su situación social se agrava. Y todos los que estáis más o menos cercanos a ONGs de carácter social como Cruz Roja, Cáritas y por el estilo, sabemos que los problemas tienen cara, tienen nombre y apellidos y a veces no podemos permitir que eso siga pasando. El otro día decían que el gobierno en los presupuestos de este año, lo decía Rajoy en el Estado de la Nación, va a aumentar la dotación para comprar alimentos desde los 60 y tantos millones de euros hasta los 80 millones de euros. Y lo venden como una cosa positiva. Vale, comprar alimentos para dárselos a familias que no tienen nada. Eso ya sabéis que se llama caridad, asistencialismo, y no es que las personas tengan dignidad, que es de lo que en última instancia estamos hablando. Otro concepto, renta básica de ciudadanía. Todas las personas, por el hecho de pertenecer a una sociedad, deberían tener garantizados unos bienes y servicios básicos con independencia de que pudieran tener en un momento dado trabajo. De esas cosas no se habla porque, claro, para los amos del capital no son salidas a la crisis. Había un amigo mío, José Manuel Gómez, que es
de un pueblecito pequeño del norte de Portugal, de Alqueirao da Serra. Y escribió un libro de poca importancia, de poca entidad. Y contaba que iban 7 familias que se perdieron por un lugar remoto y encontraron pues una mina. Encontraron una mina, encontraron una mina andando, encontraron y vieron que podía ser un foco de riqueza. Pues empezaron a recolectar y realmente sí era. Lo vendieron y sobrevivieron. Entonces decidieron profundizar en la búsqueda de ese material y profundizaron, sin duda, trabajaron y trabajaban mucho y bien y estaba recompensado, sin duda. Cuando iban profundizando más, llegó un momento que la profundidad se hacía grande, se cansaban y algunos tenían sed y salían fuera, pues bueno, bebían y se dieron cuenta de que era mejor que alguien les trajera el agua y buscaron a uno. Tú nos puedes traer agua, y sin duda les trajo agua. Y al cabo de un tiempo que así iban trabajando, pues vieron que era importante que alguien pues les suministrara, en fin, una serie de servicios para poder desarrollar mejor su trabajo. Desde se preocuparan de sus hijos, desde les transportaran ese material que sacaban donde lo pudieran vender. Y así lo hicieron, y bien que les fue, contaba mi amigo José Manuel Gómez. Y vino un momento, sin duda, se preocuparon de sus hijos, se preocuparon porque alguien se resfriaba, alguien tenía problemas de salud, y vieron que tenían que preocuparse de alguien que les buscara solución a ese tipo de problemática. Hasta que llegó un momento que se les hizo insoportable. Eran más los que traían agua que los que picaban en la mina. Eran más los que se preocupaban de los servicios que los que se preocupaban del trabajo. Salieron y se dieron cuenta que otros grupos de familias les pasaba algo similar y fueron a avisarles: preocuparos de que no os superen las circunstancias. Y les decían: ¿cómo podéis ser así? Alguien nos tiene que traer agua, alguien nos tiene que traer salud. Y no les atendían, sin duda. Y a otro, y no les atendían, sin duda. Hasta que encontraron a mi amigo, a José Manuel Gómez, que fue capaz de escribirlo y fue capaz de decirlo. Y nos invitó a todos y cada uno de nosotros a que fuéramos mineros. Cada uno que se pregunte si es minero o no. Bueno, no sabía la fábula, pero voy a contestar con otra fábula, y es la que os invito a que leáis el libro del año 1973 de Schumacher, que es un economista alemán, que lleva por título "Lo pequeño es hermoso". Y es un alegato a favor de la cercanía, del territorio, del respeto a la naturaleza y a las personas en el funcionamiento económico. Todo aquello que nos sobrepasa, todo aquello que es macro y que está manejado desde arriba por alguien que nos quiere poco, es peligroso. Mientras que si tenemos el control sobre nuestras vidas, trabajando en cercanía y en ámbitos pequeños,
según Schumacher, eso merece la pena. Hoy día todos y todas sabéis que esto de la globalización es una mentira. Mi compañero quería hablar. Sí, bueno, hola a todos. Benito Alcalá, situarnos también. Micrófono. Yo creo que se me sentirá bien. Bienvenido, muchas gracias por venir a compartir tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias a la gente del grupo de Reciclado Comarcal por la labor que están haciendo y a ver si esto se anima mucho y sirve para tener a gente como tú explicándonos las cosas así claramente y también para entre todos ir pensando propuestas, porque yo creo que has explicado muy sintéticamente la situación actual, tal y como está y tal y como hemos llegado. Es algo que, bueno, que más o menos es lo que está ahí, eso ya lo sabíamos, está bien sintetizado. Yo, en todo caso, he encontrado faltar ir un poco más a la raíz y porque hablamos de deuda, pero no hemos entrado a explicar cómo se genera este dinero que se deja y que genera la deuda, las reservas fraccionarias, concretamente, me estoy refiriendo a eso, y también al concepto de la esclavitud que lleva cargada la deuda, tanto a nivel personal como a nivel de Estado, ¿no? Entonces, me gustaría en todo caso que comentases un poco todas las reservas fraccionarias, porque creo que es un tema importante y que aún da una magnitud más escandalosa a lo que ya nos has explicado, ¿no? Y en todo caso, como creo que aquí la mayoría también estamos, porque estamos cansados de vivir de esta manera como sociedad y entre todos queremos propuestas y a ver qué podemos hacer para cambiar las cosas, ¿no? Que nos explicas un poco también desde ATAC, ya como coordinador científico del grupo y también como profesor de economía política. ¿Qué propuestas tiene ATAC más allá de la tasa Tobin, que está quedando nombre a la ocupación y que parece que va a ser en breve más realidad que nunca, porque ya se la están planteando algunos países de forma seria, aunque por desgracia no para que ese dinero vaya a los más pobres, sino para pagar esta deuda, ¿no? No, algo es algo. Pero más allá de la tasa Tobin, ¿qué otras opciones propone ATAC? Y yo, en todo caso, por cerrar la pregunta y te lo hago todo en una, ¿qué le parece también a ATAC, a ti como especialista, las monedas locales para favorecer una economía local y comarcal tan necesaria de reforzar hoy en día, ¿no? Que es lo que más rápido nos puede sacar a todos en una escala local y comarcal de estas necesidades y favorecer un poco la vida más inmediata, ¿no? Muchas gracias. Bien, muy interesante tus reflexiones. Efectivamente, ATAC lleva como bandera desde su nacimiento la tasa Tobin. Fijémonos que la tasa Tobin que acaba de ser aprobada por el procedimiento de cooperación reforzada, es decir, los 27 países de la Unión Europea no la han aceptado, simplemente 11 de ellos han decidido ir hacia adelante y se va a poner en marcha en ellos. Para nosotros, ya sacamos el comunicado hace unos días cuando salió esto a la prensa, es una tasa muy descafeinada. Es decir, en última instancia ya nosotros hablábamos de que la especulación, igual que el principio de quien contamina paga en términos ambientales, no nos vale. A mí no me vale que un salvaje con pocos escrúpulos ambientales contamine todo y que pague por ello. Yo lo que quiero es un medio ambiente limpio y que eso se prohíba. Es decir, estamos llegando ya a posturas de que la especulación hay que prohibirla, no hay que permitirla a cambio de pagar un impuesto, que efectivamente se ha desnaturalizado totalmente porque inicialmente la propuesta era que ese dinero fuera recaudado por un organismo internacional tipo ONU para ayudar en los objetivos del milenio. Finalmente, las arcas de la Unión Europea están, como sabéis, bajo mínimos y han aprobado la tasa, pero va a ser recaudada por la propia Unión Europea. Por eso nosotros entendemos que esa tasa Tobin, que va a tener un tipo mucho más bajo del que nosotros proponíamos, ha sido abiertamente consensuada con el gran capital para que tenga un carácter cosmético y no espante, no asuste, en definitiva, a quien se beneficia de ella, que son a los grandes especuladores. Por lo tanto, hay que seguir en la lucha de otras propuestas que plantea TAC, que es el control ciudadano de los mercados financieros. Hoy día, como sabéis,
esto del control de los mercados financieros está reservado al Banco Central Europeo, al Ministerio de Economía, todo con secretismo absoluto. El ejemplo más palpable lo tenéis cuando la semana pasada vino el señor Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, se reunió con nuestros representantes en las Cortes a puerta cerrada. Pero mire usted, que son nuestros representantes, que nosotros queremos escuchar lo que allí se dice. Desgraciadamente, no hay control ciudadano en estos asuntos. Tú hablas de las monedas locales. Otra propuesta de ataque, para no irme a otro tema, es el que he señalado antes, banca pública. Pero ojo, banca pública con fuerte control ciudadano. Y es que nos damos cuenta que todo lo que está relacionado, como bien sabéis, con la corrupción y en definitiva con esta crisis financiera, ha estado huérfano de personas, de asociaciones, de colectivos que hayan estado día a día participando activamente de la vida de estas entidades que han hecho de su capa un sayo, que han hecho lo que han hecho. Las monedas locales es una manera de romper con la dependencia que hoy por hoy tenemos de una moneda institucionalmente establecida en este caso por el Banco Central Europeo y por todos los Estados miembros. Lo que tú dices de las reservas fraccionarias es en definitiva el poder que tienen los bancos de crear dinero. La creación del dinero siempre ha estado reservada al Estado, siempre, porque como todos y todas sabéis, el dinero es una cosa muy importante para dejarla en manos de gente sin escrúpulos. No obstante, el momento que los bancos entraron al negocio y fueron exigiendo cada vez más que no tuvieran que guardar todos los depósitos por si venían a retirarlos, sino que pudieran prestarlos en parte, pues se ha generado problemas relacionados con en definitiva, con la sostenibilidad del sistema por la vía de la solvencia. El caso más grave es el que señalaba durante la charla. Los bancos ya no hacen el negocio tradicional de recoger dinero a los clientes y prestar a otros. No. Hacen lo que se llama el dinero de la banca de inversión. Este es un tema muy importante, que a nadie se le escapa. Cuando un banco se mete a invertir y a especular por cuenta propia para ganar dinero, pone en riesgo el dinero que tienen allí depositadas todas las personas. Y eso, que fue prohibido después de la Gran Depresión, en los años 30, hubo una ley que prohibía a los bancos especular, se levantó, esa ley fue derogada por Bill Clinton en los años 90, permitiendo de nuevo que los bancos pudieran realizar dos tipos de operaciones, las tradicionales y las especulativas. Todos sabemos dónde lleva la especulativa. Las monedas locales es una manera, en parte, de desmercantilizar ámbitos de la economía que ahora están necesariamente ligados a la moneda y al mercado. Evidentemente una moneda local también es para intercambiar cosas, para intercambiar productos, pero permite, al igual que el trueque de una manera pura, evitar la dependencia, en este caso de un crédito que no llega. Todos y todas sabemos que se nos dice constantemente, estamos ayudando a los bancos para que vuelva a retornar el crédito a la sociedad. Y nos miramos unos a otros y decimos, a la sociedad no retorna el crédito. Llevamos años en que el dinero sí llega a los bancos, pero esto luego no lo transmiten a la sociedad. Son maneras de evitar, en este caso, el monopolio que tiene los estados en la emisión de dinero. Y, evidentemente, las monedas locales, me imagino que estarás de acuerdo conmigo, van ligadas a la promoción y a la organización de colectivos en el ámbito territorial más cercano. Y aquí estamos hablando de lo que decía antes, de cooperativas integrales, de grupos de consumo, en definitiva, de gente que quiere romper la dependencia de un sistema mercantilizado hasta el extremo y que en definitiva no le satisface en la medida que el territorio no lo considera. Ya sabéis lo que dicen las teorías del decrecimiento de la TUS. Hay que relocalizar. La actividad económica tiene que estar pegada a nuestro territorio y las monedas locales es la solución natural a ese giro que tiene que producirse en nuestra actividad cotidiana.
¿Puedo añadir algo? De acuerdo. Entonces, nos centramos en el tema de la moneda local. Si vamos como ámbito de actuación del archipiélago comarcal, voy a hablar de Maestrat, aunque haya alguna otra comarca. Pero vamos a suponer Maestrat, ¿no? ¿Podemos los vecinos, ciudadanos de esta comarca o desde los ayuntamientos impulsar una moneda de ámbito comarcal que se llame, por ejemplo, el Maestrat y que intercambiemos por determinadas horas de servicios al municipio y que pueda servir para comprar los productos del agricultor del pueblo o del que tiene una tienda y crear y mover esa economía? ¿Eso se puede hacer? ¿Que haría falta en todo caso para tirarlo adelante? O sea, si es viable o no, y si tiene referencias de casos, prácticas similares en España o en nuestro entorno cercano. O sea, ¿es viable o es una mera suposición por lo que vamos a controlar con legalidad que no va a ser posible? Es absolutamente viable. Si hubiéramos pensado hace 3 o 4 años en este mismo asunto que estás planteando, habría muy poquitas experiencias, muy marginales y muy, por así decirlo, muy contadas. Pero hoy día existen ámbitos donde las monedas alternativas se mueven con absoluta normalidad. Fijaros una cosa, el único requisito que necesita una moneda para funcionar, todos y todas me vais a entender, es la confianza que os inspira, el ser aceptada por los miembros de una comunidad. Vosotros, cuando pagan en euros, nunca decís, no quiero euros. Los aceptáis con normalidad porque sabéis que eso luego os va a permitir el intercambio y os permite acceder luego a otros bienes y servicios. Si en una comunidad se asume que se crea una moneda, ojo, yo hoy día las monedas alternativas, en la mayor parte de los casos, tengo la sensación, ya tienen más un carácter virtual que físico. Hoy en día, como sabéis, las nuevas tecnologías nos permiten que haya creación de moneda virtual, hay un software que ya está inventado, pero no hay que inventar nada nueva, todas las personas que participan ahí tienen una determinada cantidad y se aplican procedimientos que evitan la acumulación. La acumulación de moneda, de riqueza, en términos monetarios, en pocas manos, es algo no deseable. Evidentemente, todo depende de lo que la propia comunidad se autoimponga. Las monedas locales, como bien sabéis, funcionan fundamentalmente en cooperativas integrales. Y son monedas virtuales, físicas y que en ocasiones conviven con el propio euro. Y en ocasiones nos vamos y damos un paso más y asociamos el banco de tiempo, que son intercambios de bienes y servicios sin moneda, simplemente a través de unas convenciones que tenemos, que una hora de este servicio vale tanto de la hora del otro. Insisto, requiere únicamente que el grupo que participa de esa experiencia la asuma y, en definitiva, tenga confianza en ella. ¿Por qué hay monedas que aunque os paguen en ellas no las aceptáis? Porque sabéis que luego vais a tener muy difícil convertirlas en un bien o servicio. Pero si en la comunidad que os movéis sabéis perfectamente que esa moneda virtual te permite comprar la mermelada de la amiga de la esquina y que a su vez ella va a poder comprar el pan del panadero que participa en el proyecto, la moneda es una convención, ni más ni menos. Y virtual no tendría ningún problema. Incluso con tarjetas de crédito virtuales, evidentemente. Todo es cuestión, hoy en día, pues todo se hace con los ordenadores, no explico nada nuevo. Se puede hacer, hay que ponerse en marcha y hay que fijar las reglas del juego. Claro, hay que fijar las reglas del juego, porque una moneda es algo muy importante como para dejarlo en manos de 4 desaprensivos, ¿no? Me estoy refiriendo al euro. Bueno, si hi ha més preguntes, yo sé volar a dormir a casa seva. Bueno, que he estado encantado entre vosotros y vosotras y muchas gracias. Nos temía Jaume que no iba a venir mucha gente, ¿eh? Jaume, casi se llena la Dice sala. això del contacte d'arxipèlag comarcal. Sí, bueno, allà a la taula n'hi ha un paper per a la gent que es vulgui apuntar a l'arxipèlag. Només heu de posar si només voleu informació o voleu apuntar. Ahí tens papers si voleu.
de pel·lícula o no, ja això ho penjaràs al Facebook. Pronte al Facebook. Serà la teua pel·lícula. Bueno, que no és bonica la model. És un tallers,